Bienvenidos a Conversaciones de Fe, entrevistas con Pastor Joaquín, una instancia en donde siervos de diferentes denominaciones comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado del día de hoy es Esteban Leal, pastor de la Quinta Iglesia Metodista de Quinta Normal en Santiago de Chile. Bienvenido a Conversación de Fe. El día de hoy preciosamente estoy invitando Pastor Esteban Leal. Por favor, Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Pastor Joaquín, un gusto de saludarle. Usted me escucha bien, ¿no es cierto? Sí, escucho. Gracias por tener tiempo. Gracias por Desde ahora, más o menos 30 minutos, vamos a conversar acerca de su vida, acerca de su iglesia, también su fe. Entonces, ¿usted dónde nació? Bueno, yo nací hace 64 años, un poco más, en el sur de nuestro país, en Concepción, la ciudad de Concepción. Soy penquista. Concepción, un día hubo terremoto, había gran daño. En aquel entonces, ¿usted dónde estaba? Bueno, en el 2010, el terremoto del 2010, yo estaba ya en Santiago. Hace 10 años. En otros terremotos, lo recuerdo de mi infancia, que mi padre, los terremotos mayores de mi infancia, mi padre decía, bueno, hay que salir a bailar el twist. Entonces salíamos al patio mientras temblaba para que no nos asustáramos. Ese recuerdo que tengo de los terremotos anteriores en Concepción. A menudo estaba llegando terremoto en la ciudad Concepción. Sí, para el 2010. Pastor, ¿desde cuándo usted tenía esta creencia? ¿Cuándo estaba congregando en la iglesia? Yo me formé en la iglesia bautista prácticamente desde mi adolescencia. Allí inicié mis primeros pasos y mi conversión fue cuando un predicador misionero norteamericano, Evan Holmes, llevaba las carpas a las poblaciones, las llenaba con aserrín y nosotros creíamos que era un circo. Entonces, como niños, adolescentes, íbamos a ver el circo, pero había una predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, y allí yo me entregué al Señor siendo un adolescente. En esa época habían llegado muchos misioneros de Estados Unidos. Así es, muchos misioneros norteamericanos estaban trabajando con la obra bautista y otras misiones también. Y luego, ¿cómo usted tenía el deseo de aprender la palabra de Dios para ser pastor de su iglesia? ¿Puede contar poco? Sí, yo recibí un llamado a la tarea pastoral a los 18 años prácticamente. Mi padre no quería que fuera pastor porque me decía que me iba a morir de hambre. Mi madre, porque un pastor gana muy poco. Mi madre, ella me apoyó en la formación pastoral y me instó a que continuara, a que ingresara a un seminario, al seminario bautista. Bueno, yo me resistí de obedecer el mandato del Señor por 5 años. Yo no quería ser pastor. Pero sin embargo Dios habló a mi corazón, a mi vida, y finalmente ingresé al Seminario Teológico Bautista, ya casado con un hijo, acá en Santiago, y cuando tuve la entrevista con el rector, un misionero llamado Francisco Coy, me decía, ¿qué dicen sus padres? Yo le dije, mi padre dice que yo me voy a morir de hambre como pastor. Entonces él me dijo que sí, que así iba a ser. Pero hasta aquí el Señor ha sido conmigo y no me he muerto de hambre. Amén. También nosotros no tenemos trabajo fijo, por eso nosotros no tenemos ganancia como salario. Pero durante 30 años que estoy permaneciendo como misionero, pastor, Dios me sustentó.
Entonces creo que Dios había preparado para su vida también, ¿no? Amén, así es, así es. A menudo pasaba dificultad, a veces no estaba teniendo bastante comida, ¿es cierto? ¿Puede contar poco de la dificultad que había pasado en su vida? Sí, me acuerdo cuando estábamos internos en el Seminario Teológico Bautista, eh, una vez me faltó la comida, pero yo trabajaba arreglando persianas, las antiguas persianas que había aprendido ese oficio, y una señora llegó buscándome a donde yo estaba alojado interno de un joven que arreglaba persianas y me dio mucho trabajo ella y ahí yo vi la mano de Dios. En otra oportunidad nos faltó la leche para el niño, un pequeñito que teníamos, y yo atendía una obra en la comuna de Pudahuel. Y sin decir nada, un joven se acercó una vez que terminó el culto y me dijo, pastor, yo he sentido regalarle esto. Y me entregó una bolsita de plástico y en su interior venía un paquete de leche purita, me acuerdo de ese entonces. Yo ahí sentí que Dios no nos iba a dejar, nunca nos dejó y nos respaldó en todo momento cuando lo necesitábamos. Entonces, la verdad que durante muchos años está siendo pastor. Entonces, hoy en día, ¿con qué iglesia está sirviendo al Señor? Bueno, yo pretendía ser pastor bautista toda mi vida porque era mi tradición, pero después llegó un quiebre democrático en nuestro país el año 73, que no quiero ahondar mayores detalles sobre eso, pero ahí o todos éramos blancos o éramos negros, políticamente hablando. Entonces yo estaba en la lista negra, por así decirlo, y tuve que emigrar, salir de la iglesia bautista, y me acogió la iglesia metodista, la que era la iglesia metodista episcopal. Y ya llevo prácticamente 30 años en la iglesia metodista episcopal, que me acogió con mucho cariño, con mucho amor, y estoy muy agradecido de Dios por esta iglesia. Tal vez usted puede contar el pastor John Wesley que había fundado la iglesia metodista, cómo él había renacido. Nosotros hemos escuchado, pero no podíamos escuchar claramente uno de los pastores de metodista. ¿Sí se recuerda? Sí, gracias por la pregunta. Mire, yo como venía de otra tradición y estábamos en ese tiempo de lucha, de batalla por el retorno a la democracia en nuestro país en la década del 80, cuando me hablaban de Juan Güeles, a mí como yo no sabía, pensaba que era un revolucionario con metralletas, con balas, pensaba yo que era esa la imagen de él. Pero después cuando ingresé a la iglesia metodista, me encontré con un Juan Wesley al cual tuve que estudiar en un libro escrito por Mateo Leliebre. Yo lo recomiendo, Juan Wesley, su vida y obra de Mateo Leliebre. Después puedo dar detalles de ese libro. Ahí descubrí realmente quién fue este gran hombre y gran siervo de Dios. Él experimentó, siendo anglicano, Juan Wesley, un movimiento del Espíritu Santo en Inglaterra en aquella década del 1800, no tengo las cifras exactas, porque mi computador es del año 55, pero Sí. no tengo las fechas exactas. Entonces, allí yo descubrí a este hombre anglicano que empezó y quería evangelizar a los indios de América, señala este libro, y se fue a Norteamérica a evangelizarlos. Pero él tenía solo una formación religiosa como anglicano, no había tenido una conversión. Y cuando llegó a América no convirtió a nadie, no ganó una sola alma, no ganó ni un solo indio de Norteamérica, y volvió muy frustrado. Y cuando regresó venía en un barco que casi se hundió, y en ese barco venían, digo yo, en forma simbólica, los músicos del Titanic, de la película del Titanic, porque esos músicos, esos hombres que estaban en el barco eran los moravos que alababan y bendecían el nombre de Dios. Había mujeres y niños y el barco estaba que se hundía, y Juan Wesley se asustó sobremanera, tenía temor a la muerte, y él le preguntaba a Juan Wesley, a los moravos,
¿y ustedes no tienen miedo de morir? No, porque estamos con el Señor, Dios nos ha salvado. Y él descubrió que él no estaba convertido, Juan Wesley, a pesar de su formación religiosa anglicana muy rígida, con su madre, una muy buena madre, Susana Wesley. Y cuando llegó a tierra dijo, yo quiero saber de esta verdad. Y comenzó a buscar y a buscar. Y finalmente dio con esta palabra de Dios que en ese tiempo venía de los moravos. Y un día sintió arder su corazón cuando escuchó las palabras del apóstol Pablo. Su vida cambió y su vida fue transformada a tal punto de que comenzó a ser un predicador, pero un predicador de la calle, de las barracas. Y en ese tiempo había lo que se llama la revolución industrial en Inglaterra, en Europa, en donde llegaba mucha gente del campo que no tenía dónde dormir, dormía en barracas, dormía a la intemperie, y él les predicaba el evangelio y la gente se convertía, lloraba, caía al suelo, derribada por el Espíritu de Dios, y este siervo del Señor, Juan Wesley, predicó de una manera realmente maravillosa la palabra del Señor, con el poder del Espíritu Santo, él junto a otros siervos, y posteriormente fue tanta la gente que se convirtió, miles de convertidos, que la iglesia comenzó a hacer ayuda social para poder alimentar a esos trabajadores que no tenían dónde vivir. Había mucho trabajo, pero no tenían dónde vivir. Y así surgió la iglesia metodista. La iglesia metodista surge a través de Juan Wesley, pero un Juan Wesley que era anglicano, de un Juan Wesley que la iglesia anglicana lo echó, porque le cerró las puertas a Juan Wesley. Y él formó, sin saber, formó su propia iglesia, y a modo de burla le decían que era muy metódico, y de allí surgió la iglesia metodista con Juan Wesley, cuya obra social se caracterizó en esos tiempos de atención a los más pobres, los necesitados. Pero el Evangelio de Jesucristo fue que transformó esas vidas, no fue la obra social, no fueron los comedores, no fue la ayuda social, sino el Evangelio de Jesucristo transformó muchas vidas, incluso de personas que estaban en las cárceles, personas que estaban presos, mujeres de dudosa reputación, caían derribadas por la palabra del Señor. Yo recomiendo ese libro, lo podré traer después para poder mostrarlo en otra instancia, para tenerlo y que ustedes puedan leerlo también. Gracias por su presentación de su iglesia metodista. Y también usted, ¿cómo podía conocer a nuestra misión Buenas Nuevas? ¿Puede contar esto, por favor? Sí, bueno, en este tiempo quiero señalar que por esta pandemia, en cierta forma, que se ha dado en nuestro país, me llegó una invitación para participar de este congreso de líderes cristianos con el pastor Oso Park y también con su persona, el pastor Juan Kim, a través del obispo Abraham Jaque, que él pertenece a CUPREM. Yo no pertenezco a CUPREM, pero participé de algunas reuniones y a través de esta vía yo recibí esta invitación y gustoso la acepté porque cuando supe que eran hermanos coreanos, me llamó mucho la atención porque yo años atrás participé de otros seminarios junto a hermanos coreanos que también, no tengo la carpeta aquí a la mano, pero hablaba un pastor que tenía muchos miles de miembros en Corea del Sur y queríamos saber de qué manera ellos estaban trabajando. Y allí me di cuenta el esfuerzo de ustedes como siervos de Dios, mis hermanos coreanos, cómo se levantaban a las 5 o 6 de la mañana a orar, a leer la palabra en los templos, a predicar, a buscar a almas para el Señor a través de la oración, la lectura de la Biblia. Y ahí, como anécdota de ese congreso anterior que se hizo en una iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en Providencia, el pastor, que se me escapa el nombre, ustedes me van a perdonar, que daba la charla, dijo, quiero saber cuánto han leído la Biblia de tapa a tapa. Y no fueron muchos los que levantamos la mano. En realidad nosotros hemos estudiado la Biblia, pero por temas
Entonces él decía, para ser pastor en Corea, los pastores deben haber leído la Biblia de tapa a tapa por lo menos unas 30 veces, me parece. Yo me sentí muy avergonzado de eso y cuando regresé a casa, lo primero que hice fue leer la Biblia de tapa a tapa, del Génesis hasta el Apocalipsis. Así que cuando escuché hablar de ustedes, del ministerio a través de, en esta oportunidad, del Congreso de Líderes Latinoamericanos, no lo dudé y me inscribí. Me inscribí para participar con ustedes y estoy muy agradecido al Señor porque ha sido de mucha bendición para mi vida pastoral. También Pastor Oxupa es fundador de Congreso de Líderes Cristianos. Él estaba predicando sobre la justicia de Dios, Dios que justifica. Entonces usted ya estaba escuchando de la predicación de Pastor Oxupa. ¿Qué palabra está guardando en su corazón? ¿Se recuerda alguna palabra que había escuchado? Bueno, hay dos palabras, una personal que tiene que ver con uno de mis nietos y otra ya con mi ministerio pastoral. La palabra que tiene que ver con uno de mis nietos tiene relación con los ángeles. El pastor Oso Park hablaba de ángeles que bajaban en escaleras y que esos ángeles eran como nuestros secretarios personales con las cuales nosotros podíamos llevar a Dios nuestras peticiones. Mire, yo le voy a contar un testimonio con un nietecito que hoy tiene 5 años. Cuando él tenía 3 años, cayó de un segundo piso a la calle, un nietecito mío. Pensamos lo peor, realmente lo peor. Ya lo dábamos casi por muerto. Ya corrimos al hospital, mi nuera corrió con él al hospital y nosotros de otro lado acá también al hospital de Maipú. Pasamos toda la noche en espera, esperando el diagnóstico más grave. Cuando salió del hospital, el diagnóstico fue que no tenía absolutamente nada, ni un hueso quebrado, ni una hematoma. Entonces yo dije, aquí hay algo que no entiendo. Son ángeles que cuidan a estas criaturas, ángeles que los sostuvieron en el aire, porque no tengo otra explicación. Caer un niño de 3 años desde la ventana de un segundo piso a la calle, a un antejardín, se podría haber matado. Y el pastor Osopar predicó de eso. Es la primera predicación que yo escucho a un siervo de Dios predicar sobre los ángeles que bajan desde los cielos. Después yo indagué en Hebreos capítulo 1, ustedes pueden leer, y allí aparece que esos ángeles son espíritus que están al servicio de los que son salvos por gracia, y de los niños hasta el reino de los cielos, y ellos tienen sus ángeles. Yo no sé si yo tendré un ángel, pero los niños sí, puedo decir que sí tiene un ángel protector, porque le salvó de la muerte a ese siervo de Dios. Ahora él tiene 5 años y predica la palabra. A sus Qué cortos bueno. años está predicando la Ajá. palabra. Ahora, el Amén. aspecto Gracias. para mi vida personal pastoral, el pastor Oso Park y usted también, mi pastor Juan Kim, me hizo reflexionar en este tiempo de pandemia, de aislamiento, de encierro, en que yo había perdido el norte. ¿En qué sentido? En que como pastor, yo llevo ya más de 30 años como pastor, 35 años como pastor. Nuestra vida ha girado mucho en torno a muchas cosas, a las doctrinas, ha girado en torno a la obra social, porque la Iglesia Metodista tiene un compromiso social muy grande con su prójimo, a la educación, porque la Iglesia también tiene instituciones educacionales a lo largo del país, y me di cuenta de que mi ministerio estaba desenfocado. ¿Desenfocado en qué sentido? Que estaba apuntando hacia miles de cosas que son muy válidas, los necesitados, ahora los extranjeros que están llegando a nuestro país, las viudas, los huérfanos, preocupado tal vez de la situación de nuestra patria, nuestro país, con el estallido social que usted supo, no sé, estaba usted acá en Chile cuando en octubre hubo un estallido social, y ahí me di cuenta que nosotros como iglesia no teníamos voz aún, no tenemos voz para ellos, porque realmente pienso yo, en mi análisis, hemos equivocado el rumbo, no hemos predicado el evangelio para las vidas de estas almas. Y al escuchar al pastor Osopar
me di cuenta de cuán maravillosa es su palabra en el sentido de la palabra de Dios, de que somos salvos por gracia y no por obras. Y el pastor Oso Park citó el ejemplo de Jacob, eso me impactó su ejemplo. Jacob, que fue un hombre que compró la primogenitura por un plato de lentejas, se la quitó a Esaú, después le quitó a Esaú la bendición, después, no contento con eso, Jacob peleó con un ángel y le ganó. Pero no por eso Jacob logró la bendición, sino que la bendición la obtuvo por gracia, por regalo de Dios, por simplemente un regalo de Dios, no por sus obras, no por sus trampas, no por sus fraudes que hizo, sino que por la pura misericordia de Dios. Ese fue uno de los mensajes que impactó mi vida del pastor Oso Park. Es la verdad que Jacob no era Esaú, sino que él era Jacob, por eso no podía presentar por nombre de Esaú. Pero cuando su madre, Rebeca, le pidió, todo lo que llega, maldición, deme en mi vida, solamente tú escuches mi palabra. En aquel entonces, Jacob fue cambiado su pensamiento y su corazón y obedeció, trayendo cabras y su madre estaba preparando. Entonces, su padre Isaac, él solamente quería recibir comida por medio de Esaú, quería comer y quería bendecir a Esaú. Pero a través de Rebeca, esta bendición trasladó a la vida de Jacob. Descubriendo la palabra de Dios, dice que cuando Rebeca estaba embarazada, gemelos, en aquel entonces se luchaba Esaú, Jacob en el vientre de Rebeca. En aquel entonces ella estaba muy difícil de aguantar, teniendo gran dolor de su panza. En aquel entonces pidió al Señor, Señor, ¿qué hago? Pero Dios le enseñó, el mayor servirá al menor. Significa que Rebeca tenía la palabra de Dios muy claro, pero Isaac no sabía esa área. Rebeca pensaba que iba a recibir la bendición Jacob, no, es que Esaú. Por eso ella dijo, deme toda la maldición que llega en su vida, solamente obedezca en mi palabra. Por eso Jacob preparó toda la cosa y comida que había preparado por medio de su madre y ingresó en la pieza de su padre Isaac. En aquel entonces ya su padre estaba teniendo duda y curiosidad porque su voz sale como la voz de Jacob, pero comiendo y bendeciendo. La verdad que Rebeca es como sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Rebeca preparando toda la cosa para que recibiera la bendición Jacob. Es lo mismo, ¿no? Nosotros hemos nacido con el pecado a través de Adán, pero nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, limpiando todos nuestros pecados. Pues nosotros tenemos que presentar ante el Señor, como lo que está escrito, Romanos capítulo 3, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Entonces, realmente nosotros no podemos decir que somos justos ante el Señor, sino que nosotros tenemos que decir que somos pecadores, pero siendo justificados gratuitamente por la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así es, Pastor Esteban, una vez más quisiera pedir que nos cuente cuál era la visión de su iglesia actualmente donde está pastoreando. Bueno,
he llegado un poco en este tiempo de encierro, de pandemia. Tengo que contar un testimonio que Dios hizo con mi vista, con mis ojos, con mis ojos. Yo tengo 3 operaciones a este ojo y otra operación a este otro, es decir, 4 operaciones a mi vista. Yo pude haber quedado ciego por un desprendimiento de retina que viví hace poco, hace algunos años atrás. Y el Señor me sanó, me operó, obró en mí, usó los médicos, los avances de la ciencia, y estoy viendo, y doy gracias a Dios por eso. Y yo hice un voto de promesa al Señor en gratitud, porque yo en mis tiempos pasados trabajé como periodista y locutor de medios radiales seculares en el sur del país. Entonces yo dije, yo voy a dar gracias a Dios por esto que el Señor ha hecho en mi vida, y tengo por aquí el aposento alto, que es un librito que lo voy a mostrar, lo traje. Aquí hay historias de testimonios de vida de muchos hermanos nuestros a lo largo del mundo. Entonces, como yo trabajé en radio, yo puedo no leer, yo puedo leer, pero puedo contar. Tengo esa facilidad. Entonces, por radio trabajé muchos años y conté y cuento testimonios e historias de muchos hermanos que su vida ha cambiado en 3 minutos. Y en eso llegó uno de estos audios que yo envío por WhatsApp a una red no tan grande, pero sobre 100 personas. Un auditor judío me escuchó, un judío mesiánico en Punta Arenas. Y él, junto con escucharme, quiso conocerme, me llamó y me invitó a una charla con la comunidad judía. Y al ingresar yo a la comunidad judía en sus charlas, descubrí qué lejos estamos del Señor nosotros como iglesia, cómo hemos perdido el norte. Porque al ingresar a la comunidad judía, yo empecé a preguntar por qué los judíos no son todos ortodoxos o respetan la Torá o viven de acuerdo a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y ellos me explicaban de que muchos de ellos, judíos que están dispersos por el mundo, tienen como referencia la diáspora, el exilio. Otros tienen como referencia de su predicación, su vida, el holocausto. Cuántos miles y millones de judíos fueron muertos, asesinados. Y otros tienen otras referencias, como volver al pueblo de Israel, a la tierra prometida, que hoy día es 4 veces más chica de lo que era antes, y que ellos pretenden volver a esa patria. Yo empecé a reflexionar y yo dije, nosotros como iglesia metodista, yo creo que también hemos perdido un poco el norte. No hemos predicado el Evangelio, y al escucharlo a usted, Pastor Joaquín, y al escuchar al Pastor Osopar y las charlas, yo me percaté de eso, que nosotros, al menos en lo personal, yo voy a hablar en forma personal para no herir y ofender a otros pastores, me di cuenta que yo había perdido el norte y que estábamos hablando a lo mejor de la santidad social, que es muy válida, la obra social, que es muy válida. Por ejemplo, esa pastora que levantaba una media agüita para alguien que lo necesitaba. Amén, gloria a Dios por eso. Pero si nuestra vida se va a centrar solo en eso, hemos perdido el norte, porque ¿de qué sirve levantar 1000 media aguas si no predicamos el Evangelio a esas 1000 personas que necesitan esas 1000 media aguas? ¿Me entiende? Yo fui entendiendo eso a través de las predicaciones de ustedes, aunque lo reconozco con sinceridad y con humildad, lo reconozco. Hemos perdido el norte. Y también, ¿qué sacamos nosotros con vivir en torno a los procesos sociales que estamos viviendo si no estamos predicando el Evangelio a esas poblaciones, a esas almas que están en esos medios sociales necesitados? También me di cuenta de aquello, y un sinfín de otras cosas más que sería largo enumerar.
pero sentí yo que como iglesia y como pastor debo volver a las raíces a predicar el evangelio de salvación por su pura gracia y no por obras, porque hay muchos que piensan que por obras se van a salvar, haciendo ollas comunes se van a salvar, haciendo canastas se van a salvar, haciendo a lo mejor una obra muy loable con el prójimo. Está bien, es así. Y usted lo dijo, Pastor Juan Kim, muy claramente. Lo señaló en una predicación que usted hizo en un taller o en una clase que hizo. La vida, la salvación es por gracia, no es por obra, es un regalo de Dios, pero una vez que el Señor nos ha salvado, nos ha cambiado, bueno, ahí va a venir toda la tarea de obra social, de entregar 1000 ollas comunes, 1000 canastas, 1000 media agua, ahí viene, pero no viene porque yo quiero obtener la salvación con las 1000 media aguas que voy a levantar, sino que viene producto de que mi vida cambió, fui transformado y debo predicar ese evangelio. Es lo que hizo Juan Wesley. Yo converso con mis pastores metodistas y yo les digo, Juan Wesley no por hacer obra social consiguió un tremendo mover del Espíritu Santo en Inglaterra. Si es por eso, yo habría hablado con Leonardo Farca acá y le habría pedido dinero para hacer cientos de ollas comunes y cientos de canastas, pero no por eso la gente va a cambiar su vida. Va a venir a buscar la canasta, va a venir a buscar la olla de comida, pero su vida no va a cambiar si yo no le predico el Evangelio de Jesucristo. A propósito, Leonardo Farca es judío. Dentro de la comunidad está ahí entre los judíos que son muy filántropos, junto con Don Francisco. En la comunidad judía aprendí ya oficialmente que ellos son de la nacionalidad judía, Don Francisco y Leonardo Farca, que hacen una obra social muy loable. Pero ¿de qué me sirve si yo no predico el Evangelio? Y eso lo aprendí, aunque me suene con vergüenza, lo puedo decir, pero lo tengo que reconocer, eso lo volví a aprender de ustedes. Y hoy día lo que yo hago es comenzar a predicar de nuevo el Evangelio de Jesucristo, de la salvación por gracia. Sin duda, haciendo todo lo demás que hay que hacer, pero mi predicación debe ser en esa línea. Incluso a través de este aposento alto que yo le he mostrado, que grabo todos los días 3 minutos, ya hoy día hablé sobre un personaje de Zaqueo. La autora hablaba en otra dirección, yo hablé en otra dirección. Yo dije que Zaqueo se convirtió, reconoció su pecado, que había estafado a muchos judíos con los impuestos, y cuando él se convirtió su vida cambió. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Aquí ella, la hermana que escribe en esta página diaria, no dijo eso. Pero, ¿por qué lo digo yo? Por la predicación, por la enseñanza que he recibido a través de ustedes, Pastor Juan Kim, a través del testimonio del Pastor Osopar, que me impactó también su sencillez, cómo él pasó hambre, necesidades, y cómo el Señor le ha levantado, cómo él oraba por un plato de comida, cómo él oraba desde un techo, desde un frío piso de barro, a lo mejor de tierra. Eso también me impactó en su predicación. Eso ha sido para mí el testimonio, Pastor Juan Kim. Amén. Gracias por su comentario, testimonio, presentación. También por tener mucho tiempo que está haciendo entrevista. Se lo agradezco al pastor Esteban Leal, aunque somos diferentes de denominación, pero teniendo la Biblia, la cual es la palabra de Dios. También nosotros tenemos la fe que por la palabra de Dios cambia nuestra vida, nuestro corazón. También por medio del Evangelio puede salvar las almas. Aunque nosotros tenemos que trabajar sociedad, pero lo más importante es predicando el Evangelio, salvando las almas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin nuestra obra, sino de la obra del Señor. Gracias por tener tiempo muy especial. Pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, Pastor Juan.
Amén. Gracias Gracias. por esta invitación.